Parece inevitable, María José, pero no queda más que seguir hablando de la Fundación Democracia Viva, no queda más que seguir hablando de Revolución Democrática, de cómo el gobierno está enfrentando esto que es una embestida gigantesca, un verdadero tsunami. ¿Por qué? Porque oraba los cimientos sobre la cual buena parte de una generación joven construyó su imagen, que era de ser distintos. Vamos a insistir en lo que dijo George Jackson en su momento, que ellos tenían estándares morales superiores, o así lo dio a entender, ¿no es cierto? No era la cita exacta, pero... Y esto demuestra que hay problemas, hay sospechas de corrupción, de aprovechamiento de los recursos públicos para hacer política, y esto abre una caja de Pandora a otro ámbito, al ámbito civil, de las fundaciones, de la ONG, no necesariamente porque todas ellas estén haciendo cosas irregulares, pero sí hay que decir que aparentemente hay un grado de laxitud en el mundo de las fundaciones, y digo el mundo de las fundaciones en general, y de la ONG. Hay auditoría, son públicas, son severas, son exigentes. Recordemos, fundaciones sin fines de lucro, pero a ver, también hay que decirlo, donde sus directivos reciben sueldos, y muchas veces bastante sustanciosos. Millonarios. Entonces, aquí había una laxitud respecto, y aquí, claro, y cuando decimos aquí el Estado, el que tiene que también aportar en mayores fiscalizaciones, pero también los propios incumbentes, porque aquí, a ver, son miles de millones de pesos que pasan, y uno se pregunta si efectivamente se ejecutan o no se ejecutan los programas, y si el Estado pone lupa sobre ello. A mí me sigue rondando una aplicación que, a mi juicio, un argumento muy malo de Patricio Vallespín, el gobernador de Los Lagos, al decirnos que lo que pasa es que cuando llegamos a final de año hay que ejecutar el presupuesto, porque si no ejecuta el 100% del presupuesto se te va. Y solo el 95%, el próximo año tú como máximo puedes optar ese 95%. Entonces, como no se va a ejecutar el presupuesto rápidamente, lo asignamos. A ver, eso no es un argumento bueno, porque esa asignación rápida para cumplir a veces puede terminar siendo una asignación, yo no diré corrupta, pero sí ineficiente. Es mañosa. Y los recursos públicos tienen que ser usados eficientemente. Es un mecanismo mañoso, porque finalmente podrían utilizar eso durante el año en cosas que realmente sí se necesitan, porque no se puede decir que no hay necesidades, las necesidades sí están. Bueno, hay un problema de gestión, evidentemente. Claro, acá llama la atención una de las noticias que hoy día efectivamente a todos nos alerta, fue que finalmente esta decisión de Contraloría, que dijeron que efectivamente iban a paralizar la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y las fundaciones a propósito de las indagatorias del Ministerio Público tras conocerse este caso de la Fundación Democracia Viva, este millonario convenio entre dicha fundación y el MIMBU. ¿Qué pasa acá? Uno se pregunta, ¿es efectivo el rol de Contraloría con estas constantes tomas de razón? Porque todos los parlamentarios acuden a Contraloría, piden investigaciones, se habla de centenares de investigaciones en los últimos años, pero ¿qué arrojan estas investigaciones? Bueno, el Contralor aprovechó para quejarse que le faltaban recursos, que no tenía suficiente dotación para hacer todas las investigaciones, etcétera, etcétera. Pero lo está avisando ahora cuando le quedan menos de ¿cuántos meses para terminar? No, le queda poco. Entonces, al Contralor Bermúdez. Pero en todo caso, a ver, la Contraloría, yo creo que sí, uno podría decir, a ver, ¿hace la pega? Sí. ¿Debiera hacerla con mayor extensión? Probablemente también. A ver, pero aquí también ha hablado hoy día el CERVEL, que va a revisar la campaña del apruebo. Porque recibieron fondos de Democracia Viva. Por ejemplo. O sea, cuando se dice el concepto de la caja de Pandora, aquí sí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué más puede seguir saliendo. No, y se habla, bueno, con el tema Democracia Viva que surge, aparecen luego estos mails, finalmente está involucrado, o se habla de un imposible involucramiento del Ceremi del Maule. Salió hoy día a defenderlo explícitamente el presidente de la República, Gabriel Boric, Rodolfo Hernández. O sea, que es complejo, ¿ah? Ahora, el presidente dijo, por los antecedentes que tengo hasta ahora. ¿Por qué? Porque pueden aparecer nuevos antecedentes. Bueno, hasta ahora dice que tanto este Ceremi como la delegada presidencial del Biobío no tendrían que rendir cuentas por nada. Lo que llama la atención, lo conversábamos, Nivaldo, también, tú lo planteabas al inicio, es como una generación joven en política, porque en política normalmente hay personas que ya son sobre los 50, Mira, acá estamos hablando de una generación. Jóvenes. En política, más no son jóvenes. Es que tampoco son jóvenes políticos, vienen haciendo políticas de la universidad. Claro.
Y uno podría abrir un paréntesis. ¿Cómo habrá sido el manejo de las platas de las federaciones estudiantiles? ¿O cómo está siendo hoy día el manejo de las federaciones estudiantiles de los dineros? Cuantiosos dineros que otorgan las universidades. Cierro el paréntesis porque vamos a ir con eso, digamos, pero... El punto es que acá llama la atención cómo una generación que llega con esta idea de vamos a cambiar la política tradicional, que cuestiona tanto los gobiernos, o ambos gobiernos del expresidente Piñera, como todo lo que fueron los polémicos 30 años de los cuales se hablaba con la exconcertación, nueva mayoría, etcétera, llegan a la política y poco a poco comienzan a adoptar distintas prácticas. Ahí uno se cuestiona si efectivamente las dinámicas de poder que tenemos en nuestro país hacen que las personas se vayan permeando, se vayan corrompiendo. A ver, el poder genera espacios de corrupción. La pregunta es si tú en esos espacios de corrupción te corrompes o no. Claro. Entonces, si yo vengo con una política moralista... Es el problema, que el discurso de Frente Amplio en buena medida fue un discurso moralista, litúrgico, de superioridad moral, y bueno, y no son ni mejores ni peores, no son distintos al resto de los ciudadanos, partamos por ahí. El pueblo elegido no existe, para volver, digamos, a algún tipo de concepción religiosa. No existe el pueblo elegido. No hay nadie que esté tocado por una varita mágica que lo haga superior al resto. Y también uno tiene que decir que la clase política es expresión de nuestra sociedad. No son distintos a como es el resto de la sociedad. Porque uno no sabe cómo reaccionaría en caso de tener ese poder tampoco. Mira la evasión del Transantiago, como un 44%. Eso es robo. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Sí. Aquí se financió la política justamente para que no se generaran espacios, digamos, de financiamiento irregular que llevaran a la corrupción. Aquí a los políticos en realidad se le entregan cuantiosos recursos, y no estoy hablando solo de los sueldos, sino que tienen muchas facilidades para hacer política. ¿Para qué? Para evitar la corrupción. Y la corrupción sigue existiendo. Entonces, y esto en todas partes del mundo. Pero el punto es, uno, ¿cómo se reacciona ante la corrupción? Y por eso es tan importante las palabras y las señales gubernamentales, independientemente, digamos, de qué es lo que se haga, pero las señales y después lo que se haga, y ahí está Contraloría, tribunales, CERVEL, etcétera, etcétera. Y también es ver qué medidas se hacen previamente para que no haya corrupción. Estamos ante un escenario tan complejo que yo me recordé, sin ironía, de lo que fue el caso Mapocate, financiamiento irregular de la política, que terminó con un presidente de la República, Ricardo Lagos, negociando, aceptando la mano tendida de un líder de la oposición, que fue Pablo Longueira de la UDI, que le dijo borrón y cuenta nueva. El gobierno tenía que asumir que hubo un error y a cambio de esto vamos a implementar leyes de mayor rigurosidad de gasto, etcétera, etcétera. Pero aquí fue la oposición que le tendió la mano al entonces presidente Lagos. ¿Estamos en un escenario parecido? Tal vez. No desde la lógica de los eventuales cambios legislativos en esa materia, pero por ejemplo, aquí en la reforma tributaria podría estarse jugando, digamos, que esto se aplaque. Tú hablabas, Nivaldo, porque la política también es negociación. Tú hablabas de las señales gubernamentales y efectivamente acá han habido señales. El presidente salió a reaccionar, habla de que ellos pedían con discursos bastante críticos en su momento que se cumplieran los estándares de probidad en las administraciones anteriores cuando ellos eran parlamentarios, y que por eso que ellos tenían que cumplir con un estándar igual o superior al que ellos mismos predicaban, cosa que considero es obvia. ¿Ha sido así? A mi parecer no. Pero habla de eso, claramente, bueno, sale la ex subsecretaria, está la renuncia también del Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, todo lo que está pasando en Revolución Democrática, que es un terremoto interno, un partido que surge como este partido que viene a hacer nueva política y que hoy día, podríamos decir, está intentando levantarse de una crisis de la que de verdad no sé si van a poder salir. Es difícil. Porque poco a poco están surgiendo nuevos nombres, nuevos cargos y personas que están ahí. El punto ahí, quiero ir con algo, porque más allá de las señales, estamos en un momento de tanta complejidad respecto a lo que es la confianza entre la ciudadanía y la gente, que siento que más allá de las señales, ¿cuánto espacio más queda? Ese es el espacio, la duda que me queda. Pero mira, fueron tan severos con la concertación, criticaron tanto al PPD, al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, a todo, que hoy día uno ve, claro,
Fidel Espinosa, ¿no es cierto? Escuchábamos al comienzo de esta edición a Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista, diciendo, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la reacción de este sector del oficialismo respecto a estas malas prácticas que aparentemente es lo que develan estos casos? Y ahí hay una tensión interna, o sea, también hay un plano político, una tensión interna dentro de una coalición que está formada por dos grupos que tienen cuentas pendientes. Y las cuentas pendientes se cobran. Y que se han golpeado cuando han podido. Más allá de ser gobierno o antes de ser gobierno, en este año y medio de gobierno, se han golpeado cada vez que han podido. Bueno, pero mira, campaña del apruebo, ahora con la lupa del CERVEL. La Contraloría pidiendo qué cosa, que por ahora se detengan y se revisen todas las asignaciones, digamos, a fundaciones y ONG por parte de aparatos del Estado. O sea, esto podría significar una especie de auditoría gigantesca. Pero yo insisto, ¿por qué? Bueno, porque no había auditorías previas, porque había una laxitud, y aquí también hay responsabilidad del Estado respecto a la asignación de los recursos sin auditoría, sin balance. O sea, el que ahora se quiera hacer algo es porque eso no se hizo oportunamente o diligentemente en su momento. Entonces nuevamente tenemos un Estado que cojea, que claro, que administra muchísimos recursos, pero la pregunta es si esos recursos los sigue y finalmente es celoso respecto a la ejecución correcta de esos recursos que entrega. A mí lo que me llama también la atención, nivel de auditores, es qué podría pasar, qué efecto podría haber si es que uno se pone a escudriñar en cada uno de los trabajos de cada una de las seremías, porque acá estamos hablando de vivienda y urbanismo, no estamos hablando ni de minería ni de ninguna otras. Si uno escudriñara en cada uno de esos, viera cada uno de los contratos, ¿qué se encontraría? Porque estamos hablando de una fundación, 3 convenios. Pero, ¿y en los municipios? A ver, pero ¿de qué nos sorprendemos? Y ahí todos los sectores políticos tienen alcaldes, y en los municipios, ¿con qué diligencia se administran los recursos de todos? El concepto del pituto, el concepto del amigo, eso está presente, ¿no es cierto? A ver, tampoco nos pongamos así moralistas de que no, a ver, si estas cosas siempre ocurren, no estoy diciendo que sea bueno que ocurran, estas cosas siempre ocurren, hay debilidad humana, está bien, todo eso. Pero tenemos un Estado lo suficientemente alerta, capacitado, como para prever estas cosas, ser diligente en poner el ojo, la fiscalización, o estamos ante una especie como burocracia que es laxa respecto al uso de los recursos. Sí, yo creo que es un tema de fondo. Más allá de los procedimientos que hay, los mecanismos que hay, es que no hay una cultura de que finalmente esto no importa tanto. Mira, si estas platas no son de nadie. No son de nadie, son de los ciudadanos. ¿No hay algo de eso también? Es que cuando se habla del Estado, el Estado es muy grande. El Estado somos todos nosotros. Pero el Estado siempre requiere más. O sea, lo hemos escuchado, lo vamos a escuchar respecto al debate sobre la necesidad de una reforma tributaria. No, que no hay recursos, el Estado necesita más. Sí. Pero a veces necesita tanto que cada peso lo gasta a veces sin fijarse mucho cómo. Y aquí el aprovechamiento político creo que también hay que hablarlo, porque ahora le está tocando a el sector de oposición poder tirar, poder lanzar. Pero hay muchas fundaciones y hay muchos personeros de probablemente distintos sector político que también están en fundaciones y habrá que verlas todas. El punto es que el presidente hablaba de un festival de renuncias, que la oposición estaba pidiendo un festival de renuncias. Yo creo que aquí de repente es mejor guardar silencio en algunas ocasiones. Porque tendrán que darse las renuncias que tengan que darse. Pero festivalizar este tema es complejo. Porque frivolizarlo, es banalizarlo un poco. Y tal como a ellos les está cayendo todo lo que dijeron en el pasado por temas de corrupción, ahora también puede que pase. O sea, estamos hablando del caso Virginia Reginato, Raúl Torrealba. Claro. O sea, la oposición tampoco puede jactarse de que han sido los más probos. Entonces, acá la política en general siento que tiene una mancha negra. Pero ¿cuál fue la reacción del actual oficialismo frente a esos casos? ¿Pidieron renuncia? Evidentemente que pidieron renuncia. También lo hicieron. Muchas, pues. A ver, y con una correligionaria como Karina Oliva, ¿cuál fue la reacción? Pero esto fue... A ver, nada nuevo bajo el sol. El problema es que volvemos a
a esto que hemos mencionado tantas veces, que si se es oposición se actúa de una manera A y cuando se es gobierno se actúa de una manera B. Y por eso la credibilidad cae, baja. Ahora, no están los tiempos, porque yo quiero volver a poner el ejemplo de Lago Longueira. Esos eran tiempos donde finalmente oposición y gobierno buscaban espacios comunes para alcanzar acuerdos, aunque hayan sido criticados al decir, mira, este era un acuerdo para tapar lo que está... Ya. Pero acuerdos que finalmente se tradujeron en algún tipo de, no sé, de proyectos legislativos, de mayor probidad, y uno podrá cuestionar si sirvieron o no sirvieron, si fueron lo suficientemente, no sé, eficientes o no, pero hoy día hay espacio para un acuerdo. Y vuelvo a poner el tema de la reforma tributaria, ¿no es cierto? ¿Hay espacio para un acuerdo? Uno tiene la sensación que en esta polarización, en estos espacios, digamos, de disputa con argumentos, parece que no están. Entonces, lo que, y aquí entro ya estrictamente al terreno político, algo que era tan relevante para la actual administración, que era alcanzar algún tipo, si ya no reforma tributaria, ya de proyecto tributario o de remozamiento tributario, se ve cada día más lejano, entre otras cosas por esto. Porque quizá antes de buscar gastar más recursos se debiese ordenar un poco la casa. Y probablemente ese argumento que tú has dado pueda ser una llave en una negociación que pueda llevar a puerto, vale decir, negociar modificaciones tributarias a cambio de mecanismos de seguimiento de la ejecución presupuestaria y del gasto público. Hay que ver si será posible. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.